Muchas gracias, Alan, por este trabajo. Verdaderamente que se muestra el contexto que él propone de paz para pensar, para proponer esta transformación de los hombres, de sus privilegios, sobre todo por el trabajo tan articulado que nos presenta sobre la violencia como privilegio, sobre el asunto de que la violencia forma parte de esta frustración por una masculinidad inalcanzable, ¿no? Y cómo en el caso, digamos, de los jóvenes ha estado generando una estética anabólica, digamos, que permita a estos tener una presencia y no perder estos privilegios, pero sobre todo me parece que el contexto que él habla sobre, digamos, el contexto de paz como uno de los espacios posibles para resignificarnos los hombres es algo muy, muy importante. Bueno, ahora le damos, vamos a darle la palabra a nuestra siguiente ponente, que es Margaret Ariña. Ella es asesora en políticas de salud reproductiva, género y derechos del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el equipo de apoyo técnico para América Latina y el Caribe. Ella es doctora por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Ella tiene una larga trayectoria en el campo de la investigación en sexualidad, salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos. Es participante del movimiento feminista en Brasil. Bueno, le damos la palabra a Margaret. Bueno, muchas gracias. Realmente quiero empezar agradeciendo a los organizadores por su capacidad y disponibilidad de fortalecer la escucha y el diálogo entre aquellos que están pensando y promoviendo ese campo de género y masculinidades. Mi perspectiva en esta reunión es la de colaborar con ese esfuerzo, haciendo un vínculo con mi trayectoria técnica, política e institucional construida desde Brasil, y hace 5 años en el contexto de Naciones Unidas, más particularmente en UNFPA, en México. A partir de ese lugar he sido estimulada a pensar de qué manera en los últimos 30 años, a través de algunos textos de conferencias de Naciones Unidas, se viene produciendo una versión o visión del masculino. Los textos de las conferencias de población y desarrollo y de las conferencias de la mujer desde el año de 1974 y 75 respectivamente, son, como todos los textos de las conferencias, reconocidos como textos de dominio público, teniendo el rol de plasmar realidades de cada uno de los procesos históricos a los cuales hacen referencia, estimulando a los países signatarios a definir en políticas públicas ajustadas a los textos. Si bien las Naciones Unidas no trabajan en la operación directa y concreta de planes y programas gubernamentales, efectivamente fornecen elementos discursivos y programáticos que pueden apoyar el desarrollo de ciertas políticas en los países con determinadas visiones. Para UNFPA, la plataforma de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo es el marco central sobre el cual desarrolla sus trabajos. Y los movimientos sociales internacionales, especialmente el movimiento feminista, que han participado de ese proceso desde el año de 94, diseminaron su logro de introducir en el texto de la conferencia elementos que pudiesen traer a la luz la presencia del principio de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, así como la llamada participación masculina. A pesar de la fuerza de esa acción, hay que considerar que no son las conferencias de los años 90 que inician esa realidad. Ya en la conferencia de población de 74, por ejemplo, se hablaba de la necesidad de la autonomía de las personas en sus decisiones sexuales y reproductivas, y se hablaba de los hombres, de sus necesidades en el campo de trabajo y salud, así como deberían ser impulsadas su colaboración con la vida doméstica y con la contracepción. Sin embargo, la acción de la sociedad civil, más particularmente del movimiento de mujeres, creció década a década desde los años 70. Por lo tanto, en las conferencias de población y desarrollo y en las de mujer, estamos hablando esencialmente de una historia contada especialmente y construida especialmente por mujeres, para mujeres, con algunos puntos de entrada para la demografía y las ciencias médicas. Lo que sí podemos afirmar es que após décadas, el lenguaje sobre los hombres en los textos de las conferencias de población y desarrollo y de la mujer es el mismo. El hombre de las conferencias es majoritariamente el hombre de la división sexual de trabajo,
el hombre que debe ser educado desde niño para incorporar el trabajo doméstico y reproductivo, expresado también en la colaboración al uso de la contracepción. Los hombres, por lo tanto, surgen de los textos de las conferencias de manera cristalizada y absolutamente homogénea, con una visión de lo que sería la masculinidad hegemónica. La entrada de los conceptos de la igualdad de género y equidad de género usados explícitamente en esos textos no parecen haber cambiado la comprensión de lo que sucede con los hombres. Bueno, ni tengo que me extender más, basta ver lo que ya escuchamos hoy en esa mesa. Hubo mucho más variabilidad en la manera como el término género ha sido incorporado, pero los textos, cuando se refieren a los hombres, insisten en la participación en las tareas domésticas y condiciones para que eso se realice, participación en la planificación familiar y en la creación de los hijos. Esos son los ejes constantes presentes en los textos. Por lo tanto, es la vida reproductiva, biológica y social y las acciones de cuidado que son presentadas como el nudo central para promover el cambio masculino, especialmente entre niños y adolescentes que deberían ser educados o tener inculcados en su vida la promoción de esos campos y cambios. Por lo tanto, acá la pregunta que me hago es, ¿estaríamos en el camino correcto? ¿No deberíamos refletir si es ese efectivamente el camino a construir en Naciones Unidas? ¿Y será que las interlocuciones construidas para debatir sobre esos temas están suficientemente articuladas? En el campo de la sociedad civil, la interlocución con el movimiento de mujeres sería suficiente. No hay duda de que las pocas iniciativas desarrolladas por Naciones Unidas, sobre todo en los últimos 10 años, para la población masculina, es un reflejo de los discursos que han sido preparados a través de esos instrumentos y así también como un claro reflejo de las acciones prioritarias y estrategias de los países donantes de las Naciones Unidas con fuerte peso para los países europeos. Estaríamos hablando de una realidad global, estaríamos hablando de realidades que se aproximan mucho más de perspectivas europeas. Estaríamos haciendo una aproximación entre lo que son las perspectivas locales y perspectivas globales. El discurso sobre la división sexual de trabajo se ha mantenido por décadas en los textos de las conferencias, sin haber ajustes a las nuevas realidades que se presentan cotidianamente y que involucran a los hombres. Si pensamos en políticas públicas, desde el lugar de Naciones